Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Gonzalo Zurita Marshall. Gonzalo es economista y miembro del Foro de Economía y Finanzas Públicas. También se les denomina los ortodoxos. Autor de la columna digital Desde mi trinchera, analista político económico liberal, escritor, conferencista y campeón suramericano de tenis. Bueno, estamos con un personaje multifacético. Tan multifacético inclusive en redes sociales. El lunes 7 de marzo pasado, Gonzalo tuiteó: si pierde Lazo, no habrá vacunación masiva hasta el 2022. Lenín Moreno abandonará anticipadamente Carondelet y asumirá la vicepresidenta María Alejandra Muñoz. Nadie responde por nada, mientras los actores abandonan el barco. Sálvese quien pueda, porque los muebles se quedan para el socialismo del siglo XXI. ¿Por qué la premonición, Gonzalo? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad. Premonición no, simplemente me ciño a lo que está sucediendo en este momento con las tendencias y las encuestas que se escuchan en la calle. Es evidente que existe una brecha bastante grande entre la votación de Arauz y la votación de Lazo. Y algo más importante y que creo que es el fundamento de todo esto, y es la conclusión de un gran porcentaje de la población ecuatoriana, y es que en este primer resultado electoral evidentemente que ha habido un fraude. Evidentemente que ha habido un fraude. ¿Cómo lo probamos? ¿Cómo lo probamos, Gonzalo? Esa es la parte muy complicada de hacer, pero yo me ciño a ciertas estadísticas. Y es bastante difícil creer esa altísima votación de Arauz en Manabí. No se comprende, no se entiende. Lo que sí podemos decir, sin temor a equivocarnos, es que el propio señor Arauz no podría haber sido candidato, porque ellos intentaron inscribir a Correa como binomio. Y entonces, cuando se inscribe Arauz, también debió haberse inscrito su binomio, y no sucedió en ese momento. Fue un binomio armado irregularmente, inscrito irregularmente, pero se permitió hacerlo. Gonzalo, Uno. Gonzalo, dígalo, sí, enumere. Y número dos, creo que a la Fiscalía le toca todavía decir y concluir y producir en un documento lo que ha sucedido con respecto a estos pretendidos o supuestos aportes del ELN a la campaña de Arauz. Es necesario hacerlo. Creo que la Fiscalía debe pronunciarse, más allá si le compete en este momento donde el CNE afirma tener la competencia absoluta del proceso. Muy bien. Entonces, pero yo creo que la Fiscalía debe pronunciarse. Ok, Gonzalo. Pero es fácil decir hubo fraude. Lo difícil es presentar las pruebas. Lo otro es imaginación. Y hay una legislación que obliga a presentar pruebas. Y pruebas hay contundentes como aquella de que la mayoría, casi en su totalidad las encuestas, Gonzalo, le daban antes del inicio de la campaña un 20, un 25 y hasta un 30% de voto duro, firme, inconvencible hacia otras tendencias del voto correísta. Entonces eso es desconocer también una posición de ecuatorianos que están convencidos de que esa es la tendencia de su preferencia. Indiscutiblemente. Y las encuestas, o mejor dicho, los resultados lo prueban. Yo parto de que muy probablemente Arauz tuvo un 20 a 25% de respaldo real. De ahí lo otro para mí es una sospecha.
Es muy difícil, Wilman, es muy difícil probar lo que se hace cibernéticamente. Claro, pero controla el Consejo Nacional Electoral un representante también de Guillermo Lazo y en su mayoría hay otro representante del Partido Social Cristiano. La señora Atamaín hace mayoría con ellos en ocasiones. Entonces, muy difícilmente, Gonzalo. ¿Cómo probamos que hubo fraude y que el señor Arauz está en segunda vuelta por fraude? Es desconocer parte de la voluntad popular. Yo no la estoy desconociendo. Yo estoy afirmando que efectivamente Arauz ha tenido un alto caudal de votos, eso es indiscutible, que está en la segunda vuelta es indiscutible, pero yo no creo que todos esos votos fueron realmente para él. Okay, yo parto de ese... Ok, ¿y en segunda vuelta va a pasar lo mismo? Ese error o fraude cibernético cuando precisamente el sistema informático lo controla el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es su previsión? ¿Qué va a pasar en segunda vuelta? ¿Se va a repetir ese fenómeno del presunto fraude? Yo creo que sí, Wilman. Los intereses del socialismo del siglo XXI, que tienen todo el dinero de este mundo, son demasiado altos con referencia al Ecuador. Son demasiado fuertes con referencia al Ecuador. Y difícilmente ellos van a dejar escapar la oportunidad de retornar para hacer gobierno en Ecuador. Esa es la gran preocupación del pueblo ecuatoriano en este momento. De aquellos que pensamos que el país necesita apertura, crecimiento económico para poder pagar las cuentas que tiene el país. La candidatura de Arauz lo que está pensando es cómo echarle mano al dinero que hay en el Banco Central, que dicho sea de paso es insuficiente para pagar las deudas. Pero ellos están pensando en la fórmula para echarle mano a ese dinero, rifarlo, para ver cómo pagan cuentas. Ya vamos al tema económico, Gonzalo. Retornemos a la trinchera política, valiéndome del nombre de su columna de opinión. Si entonces gana el señor Arauz, como usted ya lo predetermina, por las consideraciones y sus argumentos muy respetables, Gonzalo, quiere decir entonces que el señor Lenín Moreno no se quedará en el país para entregar la banda presidencial a su reemplazante. Wilman, si usted se da cuenta, cuando yo escribí aquello, todavía no se había suscitado el apresamiento de la expresidente boliviana. De Bolivia, Yanine Áñez. Correcto, correcto. Entonces, si vemos en Yanine Áñez lo que el socialismo del siglo XXI boliviano está haciendo, difícil no traerlo al Ecuador. Es la misma situación. Entonces, yo creo particularmente, y por eso lo escribí, que de confirmarse una victoria del socialismo del siglo XXI en el Ecuador en las elecciones del 11 de abril, es muy probable que Lenín deje el país. Y yo diría entre el 12 de abril y el 14 de mayo en que se posesiona la nueva legislatura. ¿Para huir de la cárcel? Yo no voy a decir huir de la cárcel, pero hay muchos temas inconclusos del propio Lenín Moreno y le voy a dar solamente dos ejemplos. Coca-Cola Sinclair, INA Papers. Y la fiscalía en esos casos ha actuado con mucha lentitud. Entonces, es muy probable, yo diría, que Lenín Moreno no vaya a esperar hasta el 24 de mayo, se quede en el país y luego estar a expensas de lo que el socialismo del siglo XXI, versión Correa, pueda hacer con él. Es decir, Lenín Moreno se va o huye. ¿Cuál sería el término adecuado, el adjetivo preciso? Escoja el que usted quiera, da igual. A lo que yo me someto es al hecho de que en este país nadie asume una responsabilidad por las cosas que están sucediendo.
Aquí se vacunan los que tienen influencias. No se vacunan a los que deben ser vacunados. Y nadie asume una responsabilidad por aquello. ¿Y quién la tiene? ¿Lenín Moreno? El gobierno, obvio, claro que sí. Pero hemos escuchado a Lenín Moreno pronunciarse al respecto. No, todos son comunicados gubernamentales que se pide disculpas a la ciudadanía porque no funcionó la página web. Eso es inaudito. Inaudito. El peso. Nadie sale a dar la cara. Uno, dos. ¿Por qué no publican la lista de los vacunados? Deberían publicarla, pues. Pero no la publican porque hay demasiados nombres importantes. Hace algunos días yo le he comunicado a un amigo, mira, hay un sujeto en Quito que fue vacunado, ex figura pública, no nacido en Quito. Me dice, pero esa persona ha prestado mucho esfuerzo al país. ¿A quién se Es refiere? mayor de edad, ¿A quién se refiere? 90 años. ¿Al señor Rodrigo Paz Delgado? Él lo dice. Y entonces yo le digo, sí, pero mi madre tiene 91 años. ¿Y cuál es la diferencia? Ah, no, me dice, tienes razón. Yo le agrego otro nombre. ¿Sí? Nombre del cual los empresarios mediáticos han optado por el silencio. El señor Diego Kendo. ¿Qué corona tiene el señor Diego Kendo para ser vacunado y luego salir en redes sociales y decir que está enfermito y que le comprendan? ¿Le comprendamos de qué? Mire, Wilman, estamos plenamente de acuerdo, y no solamente aquello, sino que al hijo del señor Oquendo, este gobierno le dio un cargo en el exterior. ¿Para qué? Para comprar su silencio. O el señor Lenín Moreno renovó las frecuencias de radio durante los próximos 15 años para presuntamente guardar o lograr el silencio de la crítica y del cuestionamiento de esos medios a su gobierno. Entonces hay buenas razones para que el señor Lenín Moreno huya del país, Gonzalo. De acuerdo, de acuerdo. Aquí las cosas hay que decirlas como son. Yo tengo una preferencia electoral, voy a votar por Guillermo Lasso. Yo le puedo decir, sin embargo, que hace 4 años yo me sentí identificado con Guillermo Lasso. Hice campaña por Guillermo Lasso, pero no en esta oportunidad. Como muchos electores, yo me siento defraudado hacia el apoyo que tuvo Guillermo Lasso hacia el gobierno de Lenín Moreno. Y yo creo que esa factura se está evidenciando en este momento. Sí, señor, hay un sacrificio. Pero no dejo de reconocer que es la mejor opción que tiene el país para poder salir de su crisis. Pero usted admite desde ya la derrota del señor Lasso. Bueno, las cosas hay que verse en las urnas. Falta todavía el debate televisivo del próximo domingo. Veremos qué es lo que sucede. Pero yo no creo que Arauz vaya a cometer fallas garrafales en su presentación, de manera que pueda generar un espectro mayor de duda en torno a lo que él representa. En todo caso, ya veremos. Yo me pongo en este momento en un análisis bastante real de la situación. Correcto. Me hubiera gustado que Guillermo hubiese llegado en primer lugar, y si no lo hacía, por lo menos que la diferencia no hubiera sido tan abrumadora. Claro. Yo le quería preguntar, Gonzalo, también el peso de la traición, término que utiliza los correístas frente a Moreno, ¿eso también es determinante para que el señor Moreno se vaya antes del 24 de mayo del país? A ver, importante lo que usted señala, Wilman. Para mí existe solo un socialismo del siglo XXI. Los primeros 10 años fueron versión Correa. Estos últimos 4 han sido versión Lenín Moreno. Entonces, es obvio que Lenín Moreno está intentando salvar su pellejo. Y es lo que él va a hacer. Cuando yo veo que este gobierno
prepagó la deuda que tenía en un momento en que no teníamos vacunas, faltaban recursos para la atención médica de la pandemia. En un momento que no debía hacerlo y nadie le presionaba. ¿De acuerdo? Y esa fue una decisión tomada unilateralmente por Lenín Moreno. ¿Pero por qué? Porque quería honrar a aquellos tenedores de bonos para que se revaloricen y de esa manera hacerlos ganar. No había razón alguna de peso, porque el problema lo tenía el país, las necesidades las tenía el país. Había argumentos. Y ese debió haber sido el enfoque del gobierno, pero no lo tuvo. ¿Dónde está Martínez en este momento? En el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿A través de qué? A través de un documento que la Procuraduría General del Estado produce diciendo que el Banco Interamericano de Desarrollo no es un banco de inversión, entonces, por lo tanto, puede ocupar un cargo. Puede ocupar un cargo. Sí, señor. Entonces, y no Gonzalo, solamente eso, claro, sino que políticos salen a defender aquella posición también. Entonces, Gonzalo, ¿cómo creer entonces de este gobierno saliente y del señor Lenín Moreno de que con un proyecto de ley económico urgente remitido 1 y 2 veces a la Asamblea y rechazado en igual número de ocasiones, quiere defender la dolarización? Pues, ¿cómo creer frente a ese manejo que usted precisamente hoy critica? El gobierno de Lenín Moreno ha tenido 4 años para enviar un documento de esa envergadura a la Asamblea Nacional. ¿Por qué no lo hizo antes, cuando tenía muchísimo más respaldo en la Asamblea que ahora? ¿Cuál es la respuesta? Tiene miedo. Tiene miedo de su legado, entre comillas. Mire, Wilman, la ley tiene cosas buenas y otras cosas que no son tan buenas. Yo le voy a anotar un par de detalles que creo que son indispensables. Por favor. En los Estados Unidos, Alan Greenspan, que fue el chairman de la Reserva Federal, el presidente de la Reserva Federal, equivalente al Banco Central, estuvo en el cargo por más de 28 años. Uno de los hombres, posiblemente el hombre más acaudalado económicamente que haya llegado a la presidencia del Banco Central estadounidense. Antes de él asumir su cargo como chairman de la Reserva Federal, él firma un documento y todos sus activos, todo su patrimonio pasa a un fideicomiso ciego. Y en 28 años que estuvo él en el cargo, él no tuvo disponibilidad, disposición, no tuvo forma de tomar decisiones que favorezcan o no a ese patrimonio. ¿De qué nos sirve esta analogía, este ejemplo, para el caso ecuatoriano, Gonzalo? Porque se deben denominar 5 directores del Banco Central. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo elegir a 5 prestantes individuos de nuestra sociedad, profesionales, académicos, que le sirvan única y exclusivamente al Estado? No al gobierno, no a los empresarios, no a los banqueros, no a los gremios, solamente al Estado y a través del Estado a los ciudadanos. Imposible en el escenario ecuatoriano, Gonzalo. Estamos soñando demasiado. Bueno, pero ¿por qué? Porque nos falta institucionalidad. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, para crear y fortalecer esa dolarización, vamos a decirlo de otra manera, la dolarización estos 21 años no se ha caído. Y tuvimos hasta 10 años de Correa, que hizo lo imposible por hacerla caer y no lo consiguió. Es un tema de alta sensibilidad. Gobierno que se atreva, gobierno que se cae antes de la dolarización, Gonzalo. Pero es evidente, es evidente. Es más, si Arauz llegase a ganar el 11 de abril, tenga la seguridad, la certeza
de que muchos ecuatorianos van a comenzar a proteger los dólares que puedan tener físicamente. ¿Por qué? Pues por el temor que Arauz produce en la población de lo que pueda pasar. ¿Pronostica usted una corrida de dinero? Mucha gente ya ha sacado su dinero del país. No quiero hablar de corridas ni mucho menos porque no quiero entrar en un tema de pánico financiero, pero yo sí le puedo decir que yo intentaré utilizar mis dólares lo menos posible. ¿Por qué? Pues porque tengo que asegurarlos, porque no tengo seguridad en lo que un gobierno de Arauz podría hacer. Bueno, pero los dineros están en un banco. ¿Por qué dudar del banquero? Yo no dudo del banquero. Yo no dudo del banquero. Dudo de lo que pueda hacer el gobierno, que pueda pronunciarse de alguna manera y que produzca daños irreversibles a la economía. ¿Qué podría ser, Gonzalo? Hablemos un poco más claro. ¿Qué riesgos hay? Mire, Wilman, el propio Arauz lo dijo, que en la primera semana de su gobierno iba a dar $1,000 a 1 millón de familias. Uno, quiero ver si lo hace. Dos, ¿cómo lo hace? Porque primero dijo que lo iba a hacer en efectivo, luego también ha dicho que es un crédito que él va a dar, pero me imagino que algo va a hacer. ¿O los recursos están en el Banco Central? Sí, pero hay un tema, Wilman. El Banco Central tiene aproximadamente en este momento 5.500 millones de dólares en reservas. Pero el país tiene deudas en este momento de 12.000 millones. Es decir, no existe un excedente. Y la Constitución dice que con los excedentes se puede hacer algo. ¿Y eso por qué amenaza los recursos de los ciudadanos que están en dólares en los bancos? Porque los banqueros podrían tomar una decisión de no entregarlos, de congelarlos, de un feriado. ¿De qué estamos hablando? No, los banqueros no. Los banqueros no. Pero si el gobierno, el Toma supuesto gobierno de Arauz, esos dineros, el 11 de abril, dispone el uso de esa reserva monetaria a discrecionalidad de ellos, para sus propios intereses, para pagar un legado de campaña, entonces sí. Si el país tuviera un excedente, entonces de acuerdo, hay que hacer algo con ese dinero que está sin producir. Uno. Dos. Pero ese no es el caso en este momento. El país debe mucho más de lo que tiene. Entonces, para ayudar a salir de esta crisis, lo que se debe hacer es crear un fideicomiso con los pocos dineros que existen, pero crear un fideicomiso que le permita al Ecuador, por ejemplo, comprar vacunas, pagar por la logística del proceso de vacunación. Y eso podría costar 500, 800 millones de dólares. Gonzalo, pero es un compromiso. Entonces, si Andrés Arauz tomara dineros para cumplir con esa oferta de campaña, ¿usted cree que podría haber una reacción del sistema bancario? ¿Cuál podría ser esa reacción? Bueno, primero, existen bancos en este momento que tienen 3.000 millones de dólares para prestar y no lo hacen porque la economía está parada. Nadie toma un crédito en este momento. ¿Por qué? Pues por la posibilidad de que Andrés Arauz pueda ganar. Entonces, la economía del país está parada hasta que no tengamos un resultado final en materia electoral. Partamos de ese punto. Bueno, entonces vamos al supuesto también de lo que usted ha dicho en esta entrevista, Gonzalo. Va a ganar Andrés Arauz. ¿Cuál va a ser la reacción de los banqueros? Reitero la pregunta. Los banqueros se van a proteger
muchísimo más ¿De qué manera? de lo que ya lo han hecho. Bueno, No prestando dinero. Van a limitar los préstamos. Uh-huh. Van a protegerse mucho más de lo que actualmente lo están haciendo. Y por último, y esto es fehaciente, parte de esa protección también es consecuencia de que no van a prestar dinero. El dinero va a seguir en los bancos, porque nadie va a aceptar tomar deudas con un gobierno de Arauz. Y también con altas tasas de interés, pues los señores banqueros no les place, no quieren, se resisten a bajar las tremendas tasas de interés tan elevadas que tenemos. De acuerdo, necesitamos mayor competitividad en el sector bancario. Y el señor Arauz ha dicho que va a traer banca internacional. Entonces ahí está el remedio, pues. Pero es que él no tiene credibilidad para hacer eso. Es fácil decirlo, pero plasmarlo es mucho más complicado. Él no tiene la credibilidad para traer inversión extranjera al país. No tiene para traer la inversión propia, nacional, cuyos fondos están afuera. Peor para los fondos internacionales que vengan acá al país. Eso no va a suceder. El problema también es que el señor Guillermo Lasso, el señor banquero o ex banquero, tampoco tiene credibilidad en la masa de votantes ecuatorianos. Entonces estamos en un horizonte de incertidumbre, Gonzalo. Así es, así es. Esa es la triste realidad. Esa es la triste realidad. A mí me hubiera gustado un Guillermo Lasso en la trinchera de la oposición al gobierno de Moreno. Pero no lo estuvo. O que su vicepresidente, médico, su candidato, su binomio, quiero decir, salga pues en tiempos de pandemia, inclusive a publicar la famosa lista de privilegiados, los de la vacuna VIP. Bueno, podrá decir que él no tiene acceso a esa lista que es de dominio público, pero no privado, podría decirlo. El tema es, Wilman, la situación del país es gravísima, es sumamente grave. Los ecuatorianos pendemos de un hilo en cuanto al resultado electoral del 11 de abril, de ganar Arauz. Este país, que de por sí ya está estancado, continuará de la misma manera. Y en la primera semana del gobierno de Arauz de concretarse y él tenga que entregar estos $1,000 a 1 millón de familias, ya sea en efectivo, que no lo tiene, o en crédito, que no maneja, es decir, tiene que hacerlo de manera artificial, en la primera semana del gobierno empezarán más problemas para el país. Esa es la realidad. El punto es, ¿está o no en riesgo los pocos, los escuálidos recursos económicos que tienen los ecuatorianos en los bancos? ¿Están en riesgo precisamente por esas decisiones que tomará en las primeras horas de gobierno Andrés Arauz? No lo sabemos, Wilman. Los bancos son responsables y actuarán con responsabilidad. Y tampoco se apropiarán de recursos que no les corresponden. No lo creo, no lo creo. Lo que puede suceder, sí, es que si el gobierno intenta hacerse de los dineros en los bancos, el banquero le puede decir, mire, venga y llévese la llave y abra usted el banco mañana. Entonces, yo no creo que un gobierno de Arauz intente hacer eso en un comienzo. Pero lo que sí pienso que puedan hacer es, a través del Banco Central y mal utilizando reservas que ni siquiera son suficientes para pagar la posición de deuda actual del país y comprometer aquellos fondos que tiene la nación.
y ahí comenzaremos a ver la realidad del gobierno de Arauz. Gonzalo, muchas gracias su gentileza. Muy amable y siempre grato y oportuno platicar con usted, tanto de temas políticos como ahora también de temas económicos. Muchas gracias por estar en nuestro programa, Gonzalo. Gracias, Wilman. Ha sido un verdadero placer. Gonzalo Zurita Marshall, economista y miembro del Foro de Economía y Finanzas en el Ecuador, en su participación aquí en el testimonial. Muchas gracias una vez más, Gonzalo. Gracias, un placer. Hemos presentado el testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.